Pascua. Cuando piensas en la Pascua, ¿qué viene a tu mente? Sangre. Cuando piensas en la Pascua, muchas personas piensan que es un día del año. La Pascua es un día. Pero adivina qué. La Pascua es más que un día. Porque puedes matarla, sacrificarla. Miren esos notas en esos 12, 21, 22. Moisés llamó a los ancianos de Israel y le dice, lleven a un cordero y maten, sacrifiquen la Pascua. Y entonces, aunque la Pascua es un día del calendario, debemos de pensar más como una vida que está siendo quitada. Entonces luego dice, lleven un manojo de hisopo y ponlo a los bordes de la puerta, y ninguno saldrá de su casa hasta la mañana. Cuarentena. Pero les digo que no me hubiera importado esa noche en particular, porque si tú estabas bajo la sangre, si no estabas bajo la sangre, estabas entre problemas muy grandes. Vemos en los versos 23-24, dice, el Señor pasará para herir a los egipcios. ¿Quién está enviando esta muerte? El Señor es. Y cuando vean la sangre en el dintel de los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre a sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos por siempre. ¿Cuánto tiempo es por siempre? Es por siempre, por eso lo hacemos. Recuerda cuando el Señor hizo la Pascua, dijo, cuando hagan eso me recuerdan a mí. Entonces debemos de guardar la Pascua. Encontramos aquí el versículo 26 y 27. Dice, cuando sus hijos les pregunten qué significa este acto de adoración, y le van a decir el sacrificio de la Pascua del Señor. ¿De quién? Del Señor. No dice de los judíos, dice la Pascua del Señor. Debemos entender eso. A veces tendemos a crear algo completamente diferente porque muchas personas son antisemitas, pero en algunos años, por ejemplo, en algunos años la resurrección es celebrada un mes antes de la Pascua. ¿Cómo se va a celebrar la resurrección un mes antes de que Él muera? Por eso es que debemos seguir el calendario de Dios. Entonces, y luego dice, mantuvo a la familia a salvo, y en los versos 29 y 30 dice, y a medianoche, se dan cuenta de que Dios tiene tiempos señalados. Un tiempo señalado básicamente significa que está fijo en concreto, no va a cambiar. Estos son tiempos que fueron fijados. En Apocalipsis se habla del Cordero inmolado. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Todo esto fue planeado 4,000 años antes de que Yeshua viniera. Por eso que el Señor hizo que el rey David escribiera los himnos funerales 1,000 años antes de que el Padre dijera, cuando el Señor dijera, cuándo mi hijo va a morir, la hora que va a morir, y voy a decir qué canciones se van a cantar a su funeral. Muchos de ustedes recuerdan los evangelios cuando se habla el himno sobre el Monte de los Olivos. ¿Cuáles son las palabras de la canción que cantaban? ¿Quién sabe qué canción? Mejor ustedes. En la Pascua siempre se cantaba el Halel, Salmo 133 a 118. Entonces el último himno que cantaron antes que él fuera traicionado y rechazado fue el Salmo 118, donde dice que esta es la piedra que los constructores han rechazado. Eso es lo que estaba cantando antes de que fuera traicionado. Entonces Dios tuvo al rey David escribiendo las canciones de los himnos funerales para su hijo Yeshua. Entonces así es como Dios está tan involucrado íntimamente con las cosas que van a suceder en la historia humana. En esos 12, 34, 36, tomó el pueblo la masa antes que fuera leudada. En sus artesas de amasar envueltas en paños se la llevaron sobre los hombros. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés y pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Parte del problema fue que, y no vas a encontrar esto hasta que lees Ezequiel. Con Ezequiel habla de el mismo día que esto sucedió.
Y cuando se llevaron el oro, la plata, los egipcios convirtieron el oro y la plata que tenían y habían hecho en ídolos. Entonces tenían estos ídolos, se los estaban llevando, pero seguro también se llevaron a ídolos de madera entre todos. Y eso fue el gran problema que Dios tenía con ellos, porque trataba de quitarles esa idolatría y ellos se los llevaban sobre sus hombros. Y quiero preguntarles esto, ¿por cuánto tiempo estuvieron en Egipto? ¿Por cuánto tiempo? 200, 210, 211, 213, 250, 245 años más. ¿Cuánto tiempo? Uno dice 400. ¿Quién dijo 400? ¿Alguien dijo 400? Ahí está 400. Escuché 480. Bueno, ¿por qué no miramos lo que la Biblia dice? Wow. Entonces, Éxodo 12:41. Y después de 430 años, en aquel mismo día, en ese mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Primeramente, y yo odio decirles esto, pero no fueron 430 años en Egipto. Por eso tiene que realmente detallar esta escritura. Pero mi pregunta para ti es, que dice, algo sucedió 400 años antes. El mismo día que están saliendo el Pesaj, la Pascua, fue el aniversario de un evento que sucedió 430 años más temprano. ¿Quién sabe qué sucedió? 430 años más temprano. Aquí vamos. Hay que entender esto. 430 años más temprano no hubo Pascua. Este es el principio. Pero algo que sucedió 430 años en el mismo día. Dios siempre planea las cosas con anticipación. Se recuerda la destrucción de Sodoma y Gomorra y sucedieron en la Pascua. Entonces hay eventos que se han sucedido históricamente que debemos de estar alerta. Saber. Aquí muchas personas piensan que 400 años. Miren por qué. Génesis 15:13. Dile a Abraham, ¿dónde está? 10% de sus descendientes serán extranjeros en la tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Entonces, en realidad en el hebreo no dice esclavizado, dice que van a ser oprimidos, maltratados. Entonces, en 30, aquí se puede reconciliar los 400 con los 400 años, porque acá dice que van a ser crueles con ellos. Pero se imagina un lugar donde van a ser crueles con ellos por 400 años de los 430. Entonces, en Génesis 12:21 dice, miren lo que Dios le dice a Abraham: pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. No solo tiempos establecidos. La palabra es Moed y se refiere a la Pascua. En Génesis 19:3, acá hay una clave muy importante. Los ángeles están aquí tratando de sacarlos y le dice, sin embargo les rogó con insistencia que fueran con él, y entraron a su casa y Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura. Aquí está diciéndonos que en este momento, en la Pascua, fue cuando Sodoma fue destruida. Génesis 21:2. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. En el tiempo señalado, Dios le había dicho. Noten, al tiempo señalado que Dios le había dicho. Yo no sé si ustedes saben, pero Isaac nació hoy día. Hoy día es el cumpleaños de Isaac. Él nació en la Pascua. Fascinante. Entonces, cuando dice que serían extraños en una tierra extraña, la razón por la que no fueron los 430 años en Egipto incluye todo el tiempo en que Abraham en Canaán.
Entonces, Hebreos 11:9, por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, una tierra de la promesa con la tierra extraña, viviendo en las tiendas de Isaac y Jacob, coheredores de la misma promesa. Entonces, los 430 años no comienza cuando entraron a Egipto, más bien comenzó mucho antes. Y enterémonos cuándo. Vamos a conectar estos puntos. Aquí en Génesis capítulo 25 al 16, cuando Abraham tiene esta visión nocturna, Dios separa. Dice, en la cuarta generación ellos regresarán acá, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Ahora, quiero que miren este gráfico. ¿Cuál fue la primera generación que entró? Fue Leví. Leví vivió 137 años. La siguiente generación es de Coed, que vivió 133 años. Y la tercera generación fue Amram, que vivió 137 años. Y la cuarta generación fue Moisés, que vivió 120 años, pero fue 80 años cuando él lo sacó. ¿Me están entendiendo? Esto es muy asombroso. Pero ustedes saben que nosotros no sabemos cualquiera de los hijos de Israel tenían cuando murieron. Excepto el Leví, hijo de Lea, y José, que fue hijo de Raquel. Ninguno de los otros sabemos. Y la razón por la que es más importante es porque Dios nos dio la generación de no solo el Leví, sino de sus hijos. Tiene que ver con la historia del Éxodo. Aquí vamos. Cuando estos 430 años empezaron. Al mirar el Nuevo Testamento nos enteramos que en Gálatas capítulo 3, versículos 16 y 17, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice solamente a una, okay, no dice. Y a la descendencia como refiriéndose a muchas, sino más bien a solo una, y a tu descendencia, es decir, Cristo el Mesías. Lo digo, esto es la ley que vino 430 años más tarde. No, entonces los 430 años empieza cuando se da la promesa. Génesis 12, 1 al 4. Y eso nos dice cuando los 430 años empiezan. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre y a la tierra. Yo te mostraré y haré una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendecirá a los que te bendicen y bendecirá a los que te maldicen. Y en caso de usted que no sepa, hay dos palabras diferentes para esas maldiciones. En español es maldiga, maldeciré, pero en hebreo son dos palabras diferentes con diferentes significados. En hebreo, la primera, cuando dice voy a maldecir, es una forma normal como pensamos que es una maldición, pero la segunda dice, maldeciré al que te maldice, a aquellos que está hablando de que aquellos que te hablan acerca de ti ligeramente con desprecio, o te hablan con que eres tonto, estúpido. Entonces, aquellos que hablan un poquito mal de ellos, Dios los maldecirá. Entonces, continúa diciendo, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Abraham tenía ¿cuántos años? Tenía 75 años cuando salió de Abraham. Eso es muy importante saber esto en el tiempo bíblico. Ok, imagínense esto. No solo el cumpleaños de Isaac hoy día, pero hoy día también es el aniversario del mismo momento que Dios le dijo a Abraham que salga y levantar a su familia, se llevar a su familia y él lo iba a bendecir. Entonces es increíble cuando conectas los hechos con las fechas de ahora y las fechas de la Biblia. En Génesis 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y a Sara, que tiene 90 años, concebirá. Entonces, Abraham ahora tiene 100 años, entonces ¿cuántos años han pasado de la promesa? 25 años. Ahora,
Les voy a revelar algo. Exactamente. Esto no lo dice claramente en la Biblia, pero lo dice claramente cuando entiendes la línea de tiempo. Así que veamos esta línea. En Génesis 28, 29 y 18, si recuerdan, Jacob está trabajando por Raquel por 7 años. Y porque no se casaba con nadie, no había niños nacidos. Luego en Génesis 29, 27, 30 al 26, todos los niños han nacido. Solo fue en 7 años. En 7 años que nacieron todos los hijos. Luego en Génesis 31, 28, él trabaja 6 más años por el ganado. Entonces él estuvo ahí sirviendo a Labán 20 años. En lo que la Biblia dice, los primeros 7 no hubieron hijos, los otros siguientes fueron todos los niños y los 7 no hubieron ningún niño. Ok, hijos nacidos. Sí. Con eso en mente y sabiendo que Lea nació, tuvo sus hijos primero y ellos tuvo sus hijos continuados, seguidos, en línea, en fila. Entonces, aquí tenemos una lista. Aquí están los hijos y están los nombres. La primera columna es después de los 20 años que edad tenía. Ahora, sabemos que Rubén tenía 13 años cuando porque 20 menos 13 son 7. Menos 13 son 7. Entonces él tenía 13 años. Sabemos Simeón que nació siguiente, Leví fue el que nació siguiente, Judá fue el que nació siguiente. Entonces, esto nos da la idea de todos los niños. José tenía 6 años. Entonces, puede imaginarse, recuerda que Leví y Simeón mataron a todos los shecamitas después que había violado a Dina. Cuando ves tu línea de tiempo, solo tenían 16 años cuando hicieron eso. Y cuando vendieron a José, tenían 20 años cuando vendieron a José. Cuando entraron en Egipto y luego con Jacob los bendijo antes de morir, puedes tener todo esto. Pero quiero mostrarles 2 cosas importantes. Leví tenía 45 años cuando entraron a Egipto y José tenía 39. ¿Cómo sabemos eso? Porque José tenía 30 años cuando presentó ante el faraón. Eso es lo que dice. Y luego vemos que tuvo los 7 años de abundancia, son 37. Y luego su padre y sus hermanos vinieron y se dice que habían 2 años de hambruna. Esos son 2 años más, son 9. Entonces José tenía 39 años. Entonces cuando tú añades todo esto, miras todo eso, consideras todo esto, vas a ver qué edad tenía cada uno. Ahora, en esos 6:16, estos son los nombres de los hijos de Leví según sus generaciones. Gersón, Coat, Merari. Lo ven aquí. Tenía 3 hijos. Y los hijos de los años de vida de Leví fueron 137 años. Entonces, si sabes, Leví tenía 45 años cuando entró y anda 137 años, puede ver dónde, en qué año pasó eso, que murió estando en Egipto. Génesis 50, 26. Murió José a la edad de 110, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Pero adivina qué. Si sabes que José tenía 39 y vas a hacer una ley más 110 años y sabes cuánto tiempo estuvo en Egipto. José fue el más joven, uno de los más jóvenes, pero Leví vivió 6 años más que él. José muere a los 110 años, pero Leví no muere hasta 137. Entonces José muere, todos mueren, pero Leví aún está vivo, funcionando bien. Ahora, les voy a mostrar algo y quiero que miren a la pantalla y voy a tener estas diapositivas disponibles si las quieren. Aquí tenemos 430 años. Sabemos que desde la promesa hasta que Moisés lo sacó de Egipto. ¿Están de acuerdo conmigo? Y se lo voy a probar si no están de acuerdo conmigo. Okay. Sabemos que la promesa de Abraham cuando tenía 75 años, que está en Génesis 12, 1 al 4. Todos ven eso. La promesa comienza cuando Isaac nace, cuando Abraham tiene 100 años. En Génesis 21, 15, de repente
Isaac nace. Okay. Sabemos que Isaac tuvo a Jacob cuando tenía 60 años, de acuerdo a Génesis 25:26. Ahora, Abraham muere a los 175 años, que es Génesis 25:7. 100 años desde la promesa, ¿entiendes? Pero Abraham tiene 175 años. Pero han pasado 100 años, este gráfico está mostrando que desde la promesa. Entonces, vamos aquí. Vemos que Isaac muere a los 180 años. Isaac y Esaú nacieron cuando él tenía 60, entonces sería 120. Ahora tendría Génesis 35:28. Si tomas 180 cuando muere y agregas los 25 años antes, ay Dios, 75 o 205 años. Luego vemos cuando Jacob aparece ante el faraón. Faraón dice, ¿cuántos años tienes? Le pregunta a él, yo tengo 130 años. Le dice, ese es exactamente 215 años desde que se hizo la promesa. Entonces aquí en Génesis 47:9 vemos que Jacob tiene 130 años y esto es un espejo, es un espejo perfecto porque 430 dividido entre 215. Entonces bíblicamente han pasado 215. Entonces, ¿cuántos años tuvieron en Egipto? 215. Entonces sabemos cuánto tiempo estuvieron en Egipto. Han pasado 25 años después de que nació. Isaac vivió hasta los 180. Ok, aquí están viendo 25 años de la tierra promesa. Isaac nace, vive 180 años, eso son 205 años. Bueno, ahora desde el momento que Isaac nació hasta el momento que muere, les voy a mostrar en otra diapositiva. Okay. Entonces, la promesa fue dada a Abraham cuando él tenía 75. Isaac nació cuando él tenía 100 años. Isaac tenía 37 años, no como cuando fue a punto de ser sacrificado. Entonces Isaac tenía 137 años. Tenía 37 años. Se había podido escapar muy fácilmente. Entonces, Isaac tiene 40 años cuando se casa con Rebeca, en Génesis 25:20. Isaac tiene 60 años cuando Jacob y Esaú nace. Isaac tiene 75 años cuando Abraham muera, porque Abraham tenía 100 años más. Y de acuerdo, Isaac tiene 100. Es cuando Esaú se casa. Esaú tenía 40, cuando es lo que la Biblia dice. Entonces Isaac tiene 103 cuando Shem muere. Se puede imaginar, Abraham ya murió y Shem del diluvio aún está vivo. Aquí vemos a Isaac que tiene 100 años. Luego, Isaac tiene 137 años y cree que va a morir. Él vive hasta los 100 años, pero 137 cree que se va a morir. Y esto es cuando bendice a Jacob y Esaú. Pero adivina qué. Hay 77, lo sabemos, porque 67 y 60 son 137. Ahora, muchas personas no están conscientes. Cuando Isaac tiene... Isaac aún está vivo cuando Jacob va a trabajar por Lea y Raquel. Entonces, Jacob tiene 77 años cuando empieza a trabajar para ganar a Raquel como esposa, hasta los 84 años. Y luego descubre que también tiene que conseguir a Lea y tiene que pagar 7 años más con Raquel, desde los 84 hasta los 91. Entonces, ahora es 91 años. Ahora, tiene que trabajar 6 años más por el ganado. ¿Se imaginan trabajando a esa edad? Trabaja de 91 a 97. Tiene 97 años cuando lucha con el ángel. ¿Se puedes imaginar? Yo habría perdido. Entonces Isaac tiene 180 cuando muere, Jacob tiene 120. Entonces cuando hacen los cálculos, descubre que Jacob tiene 91 años cuando José nace.
Y luego descubres que, wow, ahí mismo José tiene 39 años cuando aparece ante el faraón. Entonces, cuando todas esas matemáticas, cuando miras la línea de tiempo, te muestra completo, exactamente son 215 años. Entonces, totalmente son 400 años cuando la promesa se fue dada, 215 cuando entraron a Egipto y 215 cuando salieron de Egipto. Entonces, sabemos que José tiene ahora 39 años cuando está frente al faraón y luego pasan 93 años porque tenía 17 cuando ingresó a Egipto. Ahora muere a los 110 años y así se puede ver que son 93 años ahí. Ahora, Leví ha estado en Egipto por 92 años y muere a los 137. Y luego, si vamos hacia la derecha, va a ver que Moisés apareció al faraón cuando tenía 80 años. Y retrocedemos 80 años y vemos que Moisés nació allí. Entonces, Moisés nació 43 años después de ser Leví y muere 64 años de la muerte de José y el nacimiento de Moisés en el año 135 años del exilio egipcio. Entonces, cuando se lee que la entrada a Egipto, van a encontrar los niños de Egipto, Gershon, Coat y Merari, entraron con ellos. Aquí vemos a la inferior izquierda, digamos que Coat tiene 5 años cuando entró a Egipto. Entonces aquí vemos, Coat estuvo 70 años en Egipto, ahora tiene 75 años. Y creo cuando Amram nace. Y luego, justo antes de que nazca Moisés, vemos que Coat ha estado ahora 128 años y muere a los 132, según el Éxodo 6:18. Y luego, cuando Moisés nace, 43 años de que Leví muere a los 64. Y Amram, que tiene 65 años, engendró a Moisés. Y luego Amram muere a los 135, según el Éxodo 6:20, y ha estado en Egipto toda su vida y se crió en Egipto. Esos son los 215 años. Entonces, cuando vemos los 215 años, y vemos los primeros y luego los segundos, vemos hasta el día. Pero lo que digo es que la promesa a Dios que Dios le dio a Abraham fue en la Pascua. Y vemos 430 años hasta el día perfecto, exacto. En la Pascua Moisés lo saca. Cuando hacen los cálculos, adivina qué, más vas a encontrar exactamente 436 años después del éxodo hasta el comienzo del reinado de David. Eso es lo que toma. Todo esto está escondido ahí en la Biblia. Ahora, le voy a mostrar unas cosas más. Cuando veas los cuando fueron engendrados, ¿no? Entonces, aquí se ve cuando engendran la siguiente generación y en el año 1056, desde el calendario bíblico, desde Adán, Noé nació. Vamos a continuar y vamos a ver en Génesis 7:6, Noé tenía 600 años cuando el diluvio llegó, así que Shem tenía 90 años cuando el diluvio llegó. Sabemos porque en Génesis 11:10 Shem a los... Entonces, Noé tenía 502 años cuando engendró a Shem y luego Tera tenía 70 cuando engendró a Abraham. Adivine en qué año nació Abraham. Cuando añades todos estos años, Abraham nació en 1948, el mismo año que Israel se convierte en una nación. ¿Ustedes no creen que eso es significativo? Que nació desde Adán hacia adelante, vemos que es en el año 1948 y luego Israel, después de que el Mesías viene, 1948, nace Israel otra vez. Entonces, después de la promesa, y 75 años más tarde, es en el año 2023, es cuando la promesa fue dada. Entonces, estamos por entrar al año 2023. ¿Será que vamos a entrar también a la tierra prometida? Hay que pensar en esto.
Y lo que pensé que es interesante es que cuando Abraham fue dada la promesa en el año 2023, porque nació en el año 1948, la añada 75 es 2023. Bueno, 2023 dividido por 7, entonces fue un año Shemitah cuando a Abraham se le fue dada la promesa, que paralela donde estamos en este año, estamos en el Shemitah y año Shemitah, y es lo que sucedió con Abraham. Estamos en un paralelo. Estos son versos que no están en sus notas, pero van a tener que escribirlos, que el Señor me dio esta semana. En lo que voy a hacer, porque no está en sus notas, hice una diapositiva para que puedas escribirlo, puedes seguir. El primero de Reyes 6.1 dice, sucedió en el año 1480, después que los israelitas salieron de la tierra de Egipto, en el cuarto año de reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que ese segundo mes comenzó Salomón a edificar la casa del Señor. Entonces acá vemos un conteo exacto desde la Pascua que salieron de Egipto hasta colocar el cimiento del templo de Salomón, y fueron 480 años después. Si tomas el año 2023, agregas los 430 años cuando salieron de Egipto, luego agregas los 400 años, vemos el templo de Salomón. Los cimientos se pusieron en el año 2933. Y ese fue un año Shemitah, también divisible por 7. ¿Ven la importancia de estas cosas? Porque está divisible por 7 es 419. Entonces el templo fue colocado en un año Shemitah. Aquí viene el siguiente verso. La primera de Reyes 6:38. En el año 11 lo comenzó, en el cuarto año, 4 mesitos son 11, en el 11º año, en el mes de Heshbon, es cuando hubo la inundación. La inundación tuvo lugar en Heshbon, que es el 8º mes. Usted sabe, la casa del Señor fue terminada en las partes de acuerdo y de acuerdo a lo que se había al modelado. Entonces, en el 2936 fue un ciclo Shemitah, y si añade 7 años más, también fue el 7º año del Shemitah, el ciclo Shemitah, o sea, el año Shemitah. Entonces, se ve que es en un año Shemitah que el templo fue terminado, pero fue terminado en el mes de Heshbon, que es el 8º mes. El 7º es Tishri, cuando el calendario no le empieza. Por eso era en un año Shemitah, pero el edificio fue terminado en el mes de Tishri, pero no se termina, no lo dedican por un año entero. No fue hasta el año siguiente que dedica el templo. Estuvo vacío por todo el año. Se ve en la primera de Reyes 8.2, dice, todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón en la fiesta en el mes de Tamí, que es el mes 7º. Entonces él espera 11 meses antes de dedicar el templo. Y mira lo que vemos en los versículos 10-11. Sucedió cuando los sacerdotes salían del lugar santo. Esto es en la fiesta de los tabernáculos que eso sucedió. Cuando lea, es en la fiesta de los tabernáculos, en el 7º momento, cuando se hace la celebración. Y la nube llenó la casa del Señor, que el sacerdote no podía... ok. Sí, por favor lo leen. Eso fue 1 de Reyes 8:10-11. Y ahora todo esto es para mostrarles lo que viene. Aquí tenemos Adán y Eva. 1948, Abraham nace. 75 años más tarde, él recibe la promesa. Y es el año 2093, un año Shemitah. Éxodo 12:41, 430 años. Está en una tierra extraña. En el año 2453 lo saca de Egipto. En Primera de Reyes 6.1, 480 años se están poniendo más
está saliendo de Egipto. Luego, 7 años más tarde, el templo está siendo construido. Pero también es el año Shemitah, es el año 2940 desde Adán. Y luego, un año más tarde, es cuando la gloria cae. Aquí está el calendario y puedes ver dónde está Tishri. Entonces él espera un año entero desde que se pusieron los cimientos del templo hasta que el templo fue dedicado. Y como saben, 2940 no fue el año de Shemitah, sino que también el año siguiente, cuando la gloria cayó, en 1940 fue un año jubileo. Imagínense esto, la gloria cae sobre el templo el primer año de un ciclo Shemitah, durante el Hakel, en la fiesta de tabernáculo, el año jubileo, y este año comenzamos el año nuevo ciclo del tabernáculo que se está llevando a cabo, y es un año jubileo, lo mismo que sucedió entonces. Eso está sucediendo este Rosh Hashanah. Okay, now, another verse that's not on your notes. Y otro verso que no está en sus notas. Y quiero que vean lo que estoy diciendo, lo que no estoy diciendo. Acá se dice Habacuc. Dice, pues la visión es aún... Es Moed, que va a suceder un día de fiesta. Dice al final la palabra Ketz. Significa que el telón cae, se abre. Es que hablará. Esta es una de las cosas más confusas que he visto. Dice, como Terry, espéralo, porque seguramente vendrá y no tardará. Dice, ¿vas a Terry o no? Aunque sea Terry, no tardará. Lo que significa es que los tiempos señalados son fechas que están puestas en concreto, y por la razón que nadie sabe, no tiene la hora ni el day, es porque nadie tiene la autoridad de hablar lo que quiere, aunque Él lo ha puesto todo en concreto. Y si Dios quiere intervenir porque alguien se arrepiente, Él puede cambiarlo. ¿Me sigues? Pero quiero que tienes que entender que en el tiempo que estamos viviendo, que en el otoño, yo pienso que el día del Señor podría empezar. Es el momento en que muchos de ustedes han estado aquí por mucho tiempo, por aquellos que no están, que ustedes saben que Daniel era judío. Estuvieron 70 años en Babilonia porque no mantenían el ciclo Shemitah. Todos sabemos de Daniel 9:27 que hay una semana de 7 años. Pero eso no puede comenzar cualquier día, no puede empezar en cualquier momento. Tiene que ser un ciclo Shemitah. Entonces el primer año de la tribulación debe comenzar en el primer año del ciclo Shemitah, que comienza este otoño. Si la tribulación del día del Señor no comienza este año, no puede comenzar por 7 años más. Este es el calendario de Dios. Hoy ya me pasé de la hora y todavía tengo mucho más para cubrir. ¿Quieren que lo revise ligeramente? Voy a ir rápido. Esta es la Pascua. Okay. I'm going to skip some of these verses. Let me go over here. Vayamos a... Aquí tenemos un arte de Pascua. Ustedes saben que esto debe ser la Pascua, ¿no? Todo está mal en esta pintura. Porque la iglesia tiene una mentalidad griega. Rechazaron la mentalidad hebrea. Esta es la fiesta de los panes con levadura por toda la mesa. Esto supone, está durante el día también se hace. Eso sucedió durante la noche. Tienen ropa renacente y están sentados a una mesa, no están reclinados. Muchos ha sido filtrado. Ustedes saben que los medios son parciales, así que sí también son los traductores. Toman lados.
Entonces, ¿por qué murió y fue crucificado, murió y fue enterrado hoy? Quiero decirles cuándo murió. Entonces, en el lugar de Israel se ven varios lugares, hay 4 lugares. ¿Murió aquí? No, murió allá, no, murió acá. No, todos están equivocados, le voy a mostrar. Ok, entonces, en el tope van a ver un lugar donde es la tumba del jardín, que es donde todos los protestantes creen que él murió. Luego debajo está la iglesia del Santo Sepulcro, donde todos los católicos creen que él murió. Y luego está el templo del monte, el monte del templo, que aquí está el jardín de Getsemaní y el monte de los olivos. Entonces, pongamos el templo ahí. Y acá había un puente que iba hasta los montes de los olivos. Otra cosa que quiero señalar es que muy al norte está el monte Scopus. No sé si ha sido Israel, pero el monte Scopus está en la cresta del monte de los olivos y es uno de los puntos más altos. De hecho, aquí hay una vista. Puedes ver la puerta del este de la ciudad antigua. Y este es el monte, estamos viendo, es una vista desde el monte Scopus, mirando hacia el sur, hacia el monte, al templo del monte, el monte del templo. Entonces, se está mirando hacia Jerusalén, ha sido estratégicamente importante como base para atacar la ciudad. Desde la antigüedad de la Legión Romana de 12 se mantuvo allí en el 6 años después de Cristo, y bueno, y aquí era como asedio para atacar a Israel. Y los cruzados en las cruzadas lo usaron como una base llamada la 1099, creo que dice. Ya. Entonces, en esa época no había Calvario. No existió el Calvario. La palabra Calvario no apareció hasta después de 300 años después de Cristo, cuando Jerónimo lo escribió en latín, ¿no? Entonces, en los días de Jesús se pregunta ¿dónde está el Calvario? No sabía. Todos sabían Golgata, que es el cráneo, el tope del cráneo. Me parece que interesante que en Lucas 23:46, en sus notas, si puede encontrar eso, Yeshua está llamando con voz muy alta, está diciendo: Padre, en tus manos yo pongo mi espíritu. Y él estaba hablando del Salmo 35, dice: tú eres ¿dónde está? Eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu, dice. Esto le interesa, que no lo ves en otros idiomas, solo lo ves en hebreo. Cuando dice te doy mi espíritu, cuando está diciendo en hebreo, cuando está a un restaurante y das tu abrigo para que lo cargue, o sea que estás planeando regresar por él. O estás haciendo un depósito en un banco, y cuando dijo yo te doy mi espíritu, está diciendo voy a regresar a recogerlo. Esto es lo que dice, esta es la palabra en hebreo. En Juan 19:41-42 dice que el lugar donde fue crucificado fue ¿qué? ¿Quiénes hablan del jardín de Getsemaní? Él murió en el monte de los olivos. No murió en la parte de atrás. Entonces aquí es el monte de los olivos y dice ¿dónde fue crucificado? Había un jardín. En el jardín había ¿qué? Un sepulcro nuevo, donde nadie había puesto un hombre, y la tumba. Esto significa que en el mismo lugar donde había un jardín había un cementerio. Y si vas al monte de los olivos, es todo lo que es un gran cementerio y jardines. No hay cementerio detrás del templo, del monte. El monte del templo. El monte del templo. No hay detrás de eso. Entonces, aquí estamos viendo una foto del gran cementerio que está en el monte de los olivos. Y es la tope donde se supone que ascendió. Entonces, de aquí se puede ver ya el monte del templo.
Si fue romano, ¿dónde ejecutarías a los criminales? Por historia se sabe eso. Josefo dice que durante la revuelta judía que fue en el 62-77 antes de Cristo, había gente que se crucificaba, o después de Cristo. Dice, después de Cristo. Aquí se está refiriendo al Monte de los Olivos. ¿Por qué? Para aterrorizar a la población, porque todos que estaban desde el templo del monte podían ver al Monte de los Olivos y de todas partes podían ver que la gente estaba muerta y crucificada. Cuando se lee el registro romano, indican que había diferentes formas de determinar dónde un malhechor iba a morir o ser crucificado. Estos son hechos. El primero era que el criminal debería ser ejecutado en la escena del crimen. Entonces, voy a mostrarle aquí. El Monte de los Olivos ha sido un cementerio por más de 3.000 años. Contiene más de 1.500 tumbas. No, más de 150.000 tumbas. Incluye las tradiciones del profeta Zacarías, el rey David Absalón, el hijo del rey David Absalón, profeta Malaquías. Todos los profetas están sepultados ahí. ¿Recuerdan en Zacarías cuando dice que el Señor va a aterrizar en el Monte de los Olivos? Eso se va a bifurcar, porque todo va a suceder en el monte. Fue donde fue traicionado, fue donde fue crucificado, donde ascendió, por donde va a regresar. Todo está ahí. Pero ¿cuál fue el crimen? El crimen fue justo aquí. En Lucas 19, 36 al 37 y 38, se acercaban a la bajada del Monte de los Olivos y todos los discípulos comenzaron a regocijarse y alabar a Dios y dijeron, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Entonces su crimen, esto es lo que el pueblo judío dijo a Herodes, él dice que es rey, ese era su crimen, por eso le pusieron el rey de los judíos sobre la cruz. En Lucas 23, 2 dice, empezaron a acusarlo, encontraron que este hombre estaba permitiendo a las naciones impuestos. Y luego en Mateo 27, 37 dice, ponía sobre ellos cuál era su crimen. Él clamó ser rey de los judíos. Y si no podían crucificar a alguien en la escena del crimen, que era el Monte de los Olivos, a menudo lo crucificaban en el lugar donde fueron arrestados. ¿Dónde fue arrestado? En el jardín de Getsemaní. Juan 18:1, cuando Jesús habló estas palabras con sus discípulos sobre el cedro donde había un jardín. En Juan 18:2-76 y vieron a Yeshua y lo ataron. Ahí está. Y Juan 18:26, uno de los sirvientes de los sumos sacerdotes diciendo pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja. ¿No te vi dónde? En el jardín. Bien. Si no te crucificaron en la escena del crimen, si no te crucificaron en el lugar de tu arresto, lo otro que querían es crucificarte en un alto monte. El Monte de los Olivos, que el Monte de la María, donde el templo está, la elevación es 2.428. El Monte de Sinaí es 2.510 pies, pero el Monte de los Olivos es 2.710 pies. Entonces, la elevación más alta de los romanos querían que todos se viera quién había sido crucificado. El siguiente lugar donde crucificaron a la gente es si no podían hacerlo en esos dos lugares, tenían que ser una calle muy traficada, dos calles, calles traficadas, muy traficadas. Entonces, en Marcos 11, 1 al 4 dice, y cuando llegaron cerca de Jerusalén, a Betafé y Betania, en el Monte de los Olivos, él envió a 2 discípulos y dijo, id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis ahí, hallaréis un pollino atado sobre el cual ningún hombre se ha sentado, destacado, dice, y encontraron fueron y hallaron un polillo atado fuera a la puerta de donde se unían 2 caminos y le desataron. Aquí están, en este mapa se ven las calles principales, los caminos principales, los Betani, Bethesda, del Monte de los Olivos, aquí está donde Lázaro vivía, la otra encrucijada era donde, el otro cruce era, entonces el Monte de los Olivos es donde 2 lugares se encuentran, que era muy transitado a menudo. Finalmente tenemos la vaca roja, está en el Monte de los Olivos, que dice, si expiación por los pecados, y Yeshua
cumplió las cenizas del becerro rojo muriendo en el monte de los olivos. Luego en Lucas 23, 44, 45, la sexta hora, mediodía, la oscuridad cayó sobre la tierra hasta 3 de la tarde. La luz del sol se estableció y hizo que el templo se rasgó por la mitad. Todos salen del templo se colocó en medio. Pero miren en los versículos 47 al 49. Cuando los centurios vieron lo que había sucedido, dijo, verdaderamente este hombre era justo. Y la multitud de los que estaban presentes a ese espectáculo, viendo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido de la Galilea estaban lejos mirando de estas cosas. Entonces, en realidad, no puedes ver el velo del templo si estás detrás. Tiene que haber muerto en el monte de los olivos. Es la única forma en que el centurión podía ver el velo del templo que estaba rasgado. Esto es sentido común. Entonces, el monte de los olivos cumple todos esto. Fue la escena del crimen, fue donde fue detenido, fue un cruce de caminos. El velo se puede ver y tenía un cementerio existente donde todo el mundo quiere ser enterrado, porque de Zacarías todos los judíos piensan que la resurrección de los muertos va a ser primero en los olivos, por eso que todos quieren ser enterrados en el monte de los olivos. Si fuera José de Arimatea y eras muy rico, no vas a poner tu tumba en la parte 40, va a ser en el monte de los olivos. Y terminamos con esto. Y también era el camino del chivo expiatorio. Ya. Y para terminar con esto, una vez sacrificados los corderos en el templo, fueron colgados de ganchos de hierro en poses de crucifixión para ser desollados. Y una vez que fueron desollados, fueron atados por las pezuñas de pies y manos, y para así decirlo, en postes de madera para ser transportados desde el templo de la espalda a los adoradores. Mientras tanto, entonces, después fueron cocidos en la brasa. ¿Y qué vemos en la 1 Corintios 5, 6 al 8? La jactancia de ustedes no es buena, no saben que un poco de la levadura fermentada de toda la mesa limpia la levadura vieja que sea masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja. Entonces, Él fue levantado con la levadura de malicia, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, ahora nos ponemos de pie. Decimos una bendición. I'm giving you a chance before I pray to remove it. Okay, but we got coffee and should be at some unleavened snacks or something down there. And then after that, a little break, we'll have a little bit of worship. Vamos a tomar una pausa, algo de refrescos y cafeitos. Abino Maqueno, Padre, que te damos muchas gracias por esa palabra y queremos ser una luz a las naciones, y así como queremos que esta luz salga por todo el mundo. Como dijiste a Isaías que querías magnificar la Torah y hacerla honorable, eso es lo que queremos hacer. Y ahora mismo este día en particular, Señor, quiero agradecerte por todos los que están en vivo y en directo, todos en Estados Unidos, y todos aquellos que traen sus ofrendas para expandir su ministerio. El tiempo es corto, no hay mucho tiempo, y ahora es el momento en que necesitamos avanzar tu reino más que nunca. Y te doy muchas gracias que es tu ministerio aquí en El Shaddai. Juntos, bendito seas tu Señor, creador y rey del universo. Nos has bendecido con tu Torah de verdad, nos has bendecido con el consejo de tu palabra viva, por el poder del Espíritu Santo, a través de la obra consumada del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro. Amén. Regresamos un momento con Rabbi Shawa Shayo. Okay, right now we are back
En este momento estamos de regreso con la vida y las aventuras de Shaliach Shaul. ¿Y quién es Shaliach Shaul? El apóstol Pablo. Y estamos viendo todas sus aventuras y acabamos de descubrir la semana pasada Primera Tesalonicenses y hoy día vamos a hablar de Segunda de Tesalonicenses. ¿Estás listo? Les voy a decir, esto es asombroso. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, 1 al 3. Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses les está hablando en Dios, o la asamblea de tesalonicenses. En Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, gracia y paz de parte de Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Y si alguien me va a dar paz, yo no creo que me da los de las Naciones Unidas, sino que sea el Señor. Y luego dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente en el amor de cada uno de ustedes hacia los demás, abunda más y más. Si yo quiero ser rico y quiero tener mucha riqueza, quiero que sea de amor por otras personas. Juan 13:35. Con esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos por los otros. Y no necesariamente significa una emoción. Uno puede amar a las personas que odia. En otras palabras, a lo mejor no lo soportan, pero sabe lo que es mejor para ellos y lo haces. Segunda de Tesalonicenses 1, 4, 5. Por cuanto nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las asambleas de Dios por su perseverancia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Todos pueden tener paciencia cuando nada va mal, pero es más difícil tener paciencia cuando estás durante persecución y tribulación. Y dice, esta es una muestra manifestada del juicio justo de Dios para que seas tenido como digno del reino de Dios por los cuales estás sufriendo. Muchos piensan que se unen al reino de Dios y todas las palabras desaparecen. En realidad es cuando recién comienza. Ahora, la HHBNT es una Biblia que puedes comprar en línea o en nuestra librería. Me gusta porque las traducciones son más precisas y es la Nuevo Testamento del libro hebrea, la herencia del libro hebrea, en inglés solamente. Entonces, porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes y brinda alivio a ustedes que están afligidos, nosotros también, cuando el Señor Yeshua se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama y fuego. ¿Quiénes están listos para esto? Sáquenme de aquí. Entonces dice, Él dará retribución a aquellos que no conocen a Dios y a aquellos que no obedecen la enseñanza de las buenas nuevas de nuestro Señor Yeshua. Como resulta de esto, pagarán la pena de la destrucción eterna, siendo desterrados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan para ser glorificados con su pueblo santo en ese día, para ser honrados con admiración y con reverencia entre todos los que han creído. El testimonio de nuestro testimonio fue llevado a todos, creído por ustedes. Ustedes tienen que ir a Tesalónica con nosotros, vamos a ir para allá. Versos 11 al 12. Con este fin, también nosotros oramos por ti siempre, que Dios te considere digno de su llamado y cumpla todo en bondad y la obra de fe con poder. Pero aquí está la razón. ¿Por qué? Para que el nombre del Señor Yeshua sea glorificado en ti y tú en Él, según la gracia de nuestro Dios en el Señor Yeshua ungido. No tengo este verso aquí, pero siempre me recuerda que en los evangelios, cuando hay personas que dicen, no, pero no bautizamos en tu nombre, echamos demonios en tu nombre, hicimos todas estas cosas en tu nombre. Y Él dice, y yo no te conozco, le dice. Tiene que estar hablando a creyentes, porque los judíos y los musulmanes no echan fuera los demonios en el nombre de Jesús. Así que les está hablando a los creyentes profesantes.
Y le dice, no te conozco. ¿Y por qué? Porque este versículo de aquí. Miras a los evangelios, en las parábolas, y nos dice, ¿no hicimos todas esas cosas maravillosas en tu nombre? Entonces la razón por la que hicieron esas cosas maravillosas es para que ellos obtengan la gloria. Pero él dice, yo quiero que haga todas esas cosas para que Yeshua sea glorificado. Él mira nuestra motivación. Nosotros podemos hacer muchas cosas maravillosas, pero si para que seamos nosotros reconocidos, seamos exaltados, no cuenta. Debemos hacer estas cosas en secreto o sin ser conocidos, simplemente hacer las cosas porque es lo correcto. Entonces, bien, queremos magnificarlo a Él. Muchas personas se magnifican a sí mismos en lugar que al Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Hay solamente 3 capítulos. Vamos a terminar hoy día. Voy a tratar de no ir rápido. Verso 1 al 12. Ahora, hermanos, hablando del Señor Yeshua, con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua, el ungido, le rogamos, no sea sacudido fácilmente su modo pensar, y ni se alarme ni por un espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Hay personas que hoy creen que el día del Señor ya llegó. Y eso es una locura. El día del Señor aún no ha llegado. Es más, miren lo que dicen los versos 3 al 5. No permitas que nadie te engañe. De ninguna manera, el día del Señor no puede suceder hasta que llegue una gran revuelta. Entonces se revelará el líder que se opone a la Torah, será mostrado. El hijo del tormento eterno que se opone y se exalta a sí mismo por encima, por supuestos, por sí, sobre Dios, y se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer de sí mismo Dios. Y lo que es interesante aquí es que alguien en Tesalonicenses está hablando de alguien que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo supuesto Dios. Miremos en Daniel 11, 36, 37. El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus palabras, ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro Dios, porque Él se ensalzará sobre todos ellos. Miremos en Apocalipsis 13, 5 al 8. A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas. Se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, 3 años y medio. Abrió su boca en blasfemia contra Dios, al blasfemar su nombre, el tabernáculo. Y hizo guerra con los santos. Y ahí continúa hasta el verso 8. Ok, esto fue todo planeado desde el principio. Ahora, este es el asunto. Miremos en Mateo 13, 24 a 25. Aquí presenta la parábola, dice, el reino de los cielos puede compararse con un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre trigo y se fue. Acá tengo una foto de una granja y aquí está viendo trigo mezclado con cizaña. Entonces Juan dice que el anticristo viene de entre nosotros. El anticristo va a aparecer como un ángel de luz, como un creyente, y por eso el engaño va a ser tan fuerte, porque él está en el campo, él está dentro del reino de Dios actuando de esta manera. ¿Cuál es el propósito de la cizaña? Es ahogar el trigo. Quiere matar el trigo, ese es el propósito. Aquí vemos una foto de que es el trigo que está lleno de fruto de las semillas, pero la cizaña no produce nada. Ahora, para enfatizar miremos en Gálatas 2, 4. Estos son los orígenes de los cielos de la tierra cuando fueron creados en el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos.
Creo que tengo la escritura incorrecta ahí. Entonces, Gálatas 2:4 está hablando. El propósito de las cizañas es ahogar el trigo. Dios siembra trigo dentro del cuerpo y la reunión con el propósito de ahogarte. Por eso es que el anticristo que va a salir de la iglesia. Puede sonar impactante, pero aquí está la otra cosa. El propósito dice que es que aquellos que son creyentes tienen que libertad. ¿Y qué quiere hacer el diablo? Él quiere ponerte en cautiverio. Lo que se trata de este fin de semana, dejar el cautiverio de Egipto y ser liberado. Ahora miren esto, miren aquí. A veces la gente que está puesto en cautiverio están ahí porque son inicuos. Pero también veo que hoy en día que a veces quien ha sido puesto en cautiverio son los que son los justos. Eso es lo que sucede. Entonces, a veces las personas quieren impedir que las personas hagan cosas. O quieren ponerlos en cuarentena para que no disfruten el aire libre. Que lo que está sucediendo es ahora nuevamente tratar de impedir a los justos. Que los justos logren lo que necesitan hacer. El diablo sabe que su tiempo es corto y está haciendo todo lo que puede. Pero pienso que van a deshacerse de la internet, van a cerrarnos a los ministerios cristianos, todas estas cosas. Eso está viniendo, tenemos que estar preparados. Ahora, en Mateo 13, 37, 43, está hablando acerca de esta parábola y dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega en el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como las cizañas se recogen y se queman en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán su reino todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego donde hay llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. La razón por la que traigo todo esto es por otro malentendido, creo, que hay en la Biblia de los siguientes versos. Segunda Tesalonicenses 2, 6 al 8. Dice, ustedes saben que lo que detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el ministerio de iniquidad o está sin ley, ya está en acción. Entonces, dense cuenta que aún Juan estaba diciendo el espíritu del anticristo está andando. El espíritu del anticristo ha existido por 2000 años, 3000 años y a lo mejor 4000 años si pensamos en Amalek. Entonces, el espíritu del anticristo está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta el mismo que sea quitado en el medio. Entonces está revelado el impío sin ley, sin Torah, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con resplandor de su venida. Entonces tienen que entender que el espíritu del anticristo está alrededor, dando vueltas por más de 2000 años. Mira, aquí está en Juan capítulo 2. 1 Juan 2, 18, 19, hijitos, esa es la última hora y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ellos salieron de nosotros, pero en realidad salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces este espíritu de anticristo vino a la iglesia tratando de ahogar el trigo, pero de repente se revela quiénes son. Ahora dice que lo destruirá con el espíritu de su boca. Miren Isaías 66, 15, 16.
Necesito un audio. Un aplauso para Jill, que todo lo puede. Entonces, Dios destruirá a Satanás y sus secuaces con el aliento de su boca o con su palabra. En Isaías 66, 15 y 16 dice: porque el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor y su represión con llamas de fuego. Porque el Señor, entonces, Él simplemente va a hablar, la palabra de Dios va a salir como un fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne. Y serán muchos los muertos por el Señor. Tenemos que entender que esta es la Pascua. La segunda copa es la copa de la liberación. Estamos en cautiverio y Dios nos quiere liberar. Piensen en Faraón. Faraón quiere contener a Israel al no permitirles cruzar el Mar Rojo. ¿Correcto? Entonces el anticristo, la meta del anticristo es impedirte, ahorcarte. Pero Dios te quiere dar libertad. Piensen en esto. Israel fue concebida como nación en Egipto. Y así como es la hora de dar a luz un bebé, Dios estaba dando a luz a la nación de Israel. El agua se rompe, atraviesa el Mar Rojo y se convierte en una nación. Egipto quiere abortar a Israel mientras está en el vientre, en Egipto. I don't know if I'm sorry or not. I have a little note that I added these verses, but maybe Jilmy took care of it for me. Añadió una escritura. Okay, good. Tiene Hechos 12, 1 al 10. Sí los tienen en sus notas. Aquí vamos. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para matarlos. Hizo matar a Jacobo, Santiago, el hermano de Juan, y viendo que esto agradó a los judíos, hizo arrestar también a Pedro, y sucedió esto durante los días de ¿qué? De los panes sin levadura. Este es el aniversario de cuando Pedro fue puesto en prisión. Habiendo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios esa misma noche cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo. Pedro estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas y unos guardias delante de la puerta de custodia de la cárcel, y de repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Las cadenas se cayeron de las manos de Pablo. Vístete y ponte las sandalias. Y dice: envuélvete en tu manto, sígueme. Y saliendo Pedro seguía, no sabía que hacia el ángel era la verdad, sino que... Y luego cuando pasaron el primero y el segundo, primera puerta y la segunda, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad de sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle. De repente el ángel se apartó de él. Ustedes saben, suena como la historia de la Pascua que sucedió 1500 años antes. Miren en Éxodo 12, 11 al 12. Ceñía sus cinturas, sus sandalias, sus pies. Es el ángel exactamente lo que le dijo a Pedro. Y el callado en su mano, y comerán apresuradamente. Dice que apúrate, estamos saliendo. Este es como viviendo la Pascua, el Seder. Es la Pascua del Señor, dice. Porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto el hombre como el animal. Ejecutaré los juicios todos los dioses de Egipto, yo Señor. Deuteronomio 4:20.
pero usted, Señor, los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro. Aquí estamos en hierro. Esto es en esta historia hay un paralelo de la Pascua. En la Pascua. Y miren eso. En Hechos 12:19. Buscarlo y no lo encontraron, enterraron los guardias. Y dijeron que debían de matarlo. Entonces, en la Pascua van a herir a todos los que no están bajo la sangre. ¿Y qué sucede en Hechos? Los soldados los matan. Pero no solo a ellos. Adivinen qué. En el mismo día dice que en Hechos 12, 21-23, cuando continúa, Herodes se pone en vestiduras reales, sentado en el trono, hizo una narración, el pueblo gritaba diciendo, es la voz de Dios y no de un hombre. E inmediatamente un ángel del Señor lo hirió porque no le dio a Dios la gloria y se lo comieron gusanos y entregó el pan. Fue comido. Es fascinante que en la Pascua lo que sucedió a Pedro y toda esta situación es un modelo de lo que sucedió 1500 años antes. Estamos hablando acerca del que los detiene, no sé, los que los detienen. ¿Quién es este que los detiene? Muchos piensan que es el Espíritu Santo que está restringiendo el mal hasta que sea revelado. No, es lo contrario. Miren. Veamos en 2 Tesalonicenses 2, 6 al 8. Dice, además, reconoce que lo que lo está reteniendo ahora es solo para que se revele en su propio momento. Después de que todas las misterias fuerzas ocultas suena como la fuerza misteriosa que está opuesta a la Torre está operando activamente, pero solo hasta que el que ahora está deteniéndolos se ha quitado del lugar. Recuerden, que los detiene, se los restringe, algo así es. Luego, que opone la Torah será revelado. El Señor matará con el aliento de su boca, y ustedes saben que Satanás se está escondiendo en la oscuridad, no quiere estar revelado. Entonces él está escondiendo al anticristo, y él es el que... Okay. Hay muchas cosas que están sucediendo detrás de las escenas que no sabemos. Entonces, el que los detiene no es el Espíritu Santo, sino que Satanás es el que no quiere que el sistema sea revelado. Mi hijo me enseñó esto. Es como una de esas cosas que están sucediendo. Mi hijo me enseñó esto. Hay cosas que él no quería que el público supiera. Y las escondían, solo las escondían hasta que el público esté listo para verlas. No sé si ustedes están familiarizados con lo que está pasando en Shanghai. Shanghai tiene 26 millones de personas en ella. Una ciudad están encerrados debido a un aumento de casos de COVID. No solo no están permitidos salir, ellos tienen a la policía cerrándolos y atracando sus puertas para que no puedan salir de sus cosas. Literalmente no están permitidos de salir. Pero 26 millones de personas, ¿qué pasa si necesitas salir menos? No puedes trabajar, todo está apagado, todo está cerrado. La gente está gritando de sus rascacielos, está saltando a su muerte de sus apartamentos. Es más, miren, aquí van a ver, dice residentes de Shanghai gritando de los apartamentos de gran altura después de 7 días seguidos encerrados en la ciudad. Y se piensa que va a haber problemas muy importantes, y van a escuchar, dicen que lo que gritan, dice que la gente ya no puede soportar más y va a haber una tragedia muy grande. Está diciendo el locutor que está hablando en chino. Escuchen los gritos.
俺叫我没几个了，现在突然之间，所有人都叫了，要死！要命了！再这样弄下去，我跟侬讲，真的要出事体了，操，麻烦了。根治啥么呢？因为所有的人，伊都不晓得这个状态到底维持到啥个辰光。侬总要拨个标准，或者是讲有一个具体的说法。没，侬讲看，闷了7天，蹲辣屋里向啊，不能出门啊，不是说不能出小区啊。So this is happening in a city of 26 million people. They have the power to do that. Esto está sucediendo en una ciudad de 26 millones de personas y ellos tienen el poder de hacerles eso. Y esto puede llegar a un país cerca a ti. But this is what Satan does. He wants to put people in Pero esto es lo que bondage. hace Satanás, él quiere poner a la gente en cautiverio. Y el Señor quiere liberar a la gente. Ahora escuchen, veamos a Mateo 11, 2 al 13. De los días de Yohanan, el bautizador, el reino de los cielos, el inmersor, hasta ahora, el reino de los cielos. Esperen. Quiero mostrarles por qué necesita una buena traducción. Mateo 11, 12, 15. Desde los días de Yohanan el inmersor hasta ahora el reino de los cielos está sufriendo violencia. Y la violencia... Entonces, puedes entender eso, no puedes entender a medida que entiendas el Tanakh y el Antiguo Testamento y lo conectas. Dice, porque todos los profetas de la Torah profetizaron abundantes de Yohanan, además si están dispuestos a aceptarlo, Yohanan sí mismo, Elías. Dice, el lugar de... Esto no dice así, esto no es... La versión común no está correcta. Dice, desde los días, esta es la correcta, desde los días de Yohanan de inmersor hasta ahora, el reino de los cielos está abriendo camino poderosamente hacia adelante. Y la gente se está apoderando de él con su poder, porque todos los profetas y la Torah profetizan apuntando hacia Yohanan. Además, si está dispuesto a aceptarlo, Yohanan mismo es Eliyahu, quien estaba destinado a venir. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar. Todas estas palabras vienen del Tanakh. Todo lo que hay en el Nuevo Testamento viene del Tanakh y lo está explicando más, lo está expandiendo. Entonces, aquí está la esclavitud, el cautiverio egipcio. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Quiere librarnos. Así que le dice a Faraón, dice, deja a mi pueblo que vaya. Entonces, esa es la Pascua y la liberación. Y salieron. Ahora miren, este verso del reino de los cielos sufre violencia y la violencia tomada por fuerzas realmente significa que los cielos están rompiendo y el pueblo de Dios está saliendo. Esto es Miqueas 2 al 13. Ciertamente reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño en medio de su pastizal. Harán estruendo por la multitud de hombres, el que abre brecha subirá delante de ellos, abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán de ellos, su rey pasará delante de ellos y el Señor a su cabeza. Este verso, piensen en ovejas que están atrapadas toda la noche, quieren salir de ahí. Entonces estas ovejas, y luego les abre la puerta y ellos salen. En la antigüedad los pastores tenían un corral de espinos o un muro y el pastor se acostaba en la puerta y las ovejas que habían estado todas encerradas hasta la noche derribaban la sección de muro y las miraba y
y salían, oh, libertad. ¿Y qué sucede en ese versículo? Está diciendo que alguien que está restringiendo al pueblo de Dios. Y Juan el Bautista fue el que abrió la puerta para que viniera el Mesías. Y está diciendo ahora que va a pasar en este día. El diablo ha sido restringiendo al pueblo de Dios, pero Dios lo va a sacar para que puedan salir en libertad y hacer las cosas. ¿Y qué sucede en el año jubileo que empieza este año? Es cuando todo se rompe y todos estamos libres. Entonces, según Tesalonicenses 9 al 12, la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño. Ok, por favor continúen leyendo esa escritura. Es 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12. ¿Quiénes han escuchado de noticias falsas? A eso se refiere. Versos 13 al 15. En todo, demos gracias a Dios, hermanos y hermanas, porque Dios los ha escogido como primicia de salvación, a ser santificados en el espíritu de fe y la verdad de Yeshua. Por eso los llamó por medio de nuestro mensaje, para que puedan obtener la gloria de nuestro Señor Yeshua. Entonces, hermanos y hermanas, aquí está. Firmemente, ya. Tradiciones no están mal, de acuerdo a esta escritura, dice que mantengan las tradiciones. Versos 16 y 17, dice que el Señor Jesucristo mismo, Padre, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuela sus corazones y los afirma en toda obra y palabra buena. Y finalmente, en el capítulo 3, 1 al 5, finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Esa es mi oración por nosotros. Oren por nosotros. Así como el mensaje sea experimentado, mandado para ustedes. Okay, continúen leyendo, por favor. It says, moreover, we're confident in the Lord concerning you that you are accomplishing and will continue to accomplish what we have commanded. May the Lord guide your hearts into the love of God and into the perseverance of the anointed one. And then 6 through 9, he says, now we command you, brothers and sisters, in the name of our y luego Lord, versos 6, 9, ahora bien, hermanos, les mando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo, hermano, que no ande desordenadamente. Tenemos que elevar nuestro comportamiento. Alejémonos de esa vida que viene de la sociedad indisciplinada. Ustedes saben cómo de seguir nuestro ejemplo. No nos condujimos en una forma indisciplinada. No comimos pan ajeno sin pagar la comida, sino con devoción, dedicación, servicio, diligencia seguido de día y de noche para no ser cara para nosotros. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 6 al 9. Versos 10 al 13. He sido creyente desde 1975 y la gente no me alimentan en esa iglesia. Debe ser porque no está haciendo ningún trabajo. Si no trabajas, no comes. We hear, moreover, we hear that some among you are living an undisciplined life of idleness, doing no work at all, but behaving like busybodies. Y continuamos. Like this, we command and encourage in the Lord Yeshua, the Anointed One, to work in quiet persistence and earn their own living. But as for you, brothers and sisters, never go tired of doing good. 14 and 15, however, it says, if any person does not obey our instructions, Tesalonicenses 2, segunda de Tesalonicenses 3, 14 y 15. Si alguno no obedece nuestras enseñanzas en esta carta, señalen al tal o no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como un hermano.
¿Cuántos tienen creyentes que no los o primos que no son conocidos? No los traten como enemigos, o fortalézcanlos, anímelos, den ejemplo para que vean que por qué te portas como te portas. Y finalmente, segunda de Tesalonicenses 3, 16, 18, que el Señor de Shalom continúen por favor leyendo porque lee tan rápido que yo no puedo seguirlo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. La próxima semana vamos a empezar en 1 Corintios. Vamos a pasar por Corintios, ya hay mucho ahí. Por ahora, gracias por estar conmigo. Voy a cerrar en oración. Abineboqueno, Padre y Rey, te damos muchas gracias por este día tan especial. Tantos eventos históricos tuvieron lugar en este día, tomaron lugar este día. Por eso oro que en este momento me están escuchando una y otra vez, vayan a través de las notas, hablen de ti esta semana y oro, Señor, para que tú pongas un amor por ti y por tus palabras en cada uno, para que puedan compartirlo con otros. El Señor, también estamos muy agradecidos de que no solo quieres bendecirnos, sino quieres poner tu propio nombre sobre nosotros, como le dijiste a Aarón que diga. Y Baruchecha Adonai Berishmaecha, Yaer Adonai Panavelecha Vichuneka, Isa Adonai Panavelecha Veasen Lecha, Shalom. God bless, el Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su rostro sobre ti y te da su paz en ese maravilloso nombre, Eyed Asher Eyed. Que tenga una gran Pascua y nos vemos la próxima semana.